para que comencemos. ¿Qué habíamos introducido nosotros en la clase anterior? Habíamos dicho, mira, existe el valor del dinero en el tiempo. Esencialmente nosotros habíamos tratado de sugerir esto cuando hablábamos del concepto del valor en uso. El valor presente de los flujos de caja que podría generar el uso de un activo a través del tiempo. Y decíamos que es muy probable que los flujos que están más cerca sean más valiosos que los que están más lejos. De hecho, cuando hablamos de propiedades de inversión, dijimos que el flujo que te generara en 400 años vale poco o nada porque lo que vayas a disfrutar de ese flujo es sumamente poco. Entonces, la idea esencial del valor del dinero en el tiempo, el BDT, es que las personas al dejar de consumir hoy sufren, ¿se entiende? No están satisfechas y para cubrir esa insatisfacción, entonces debiese existir una rentabilidad justa, una tasa de descuento, tasa de interés o existe un costo de oportunidad. Porque en el fondo si digo voy a pagar 100 mañana, en vez de haber pagado 100 hoy día, si tú tuvieses 100 hoy día, podrías haber hecho algo con esa plata. Entonces, si tú podrías haber generado quizás 2 o 3 de rendimiento, sea esto por intereses, sea porque tú compraste y vendiste productos, sea porque tú algo hiciste con esa plata y la lograste hacer rentar, entonces eso va a producir que el activo o el flujo de caja, perdón, que voy a recibir tenga que compensarte por lo que no recibí. Ese costo de oportunidad, entonces ese 2 o 3%, lo que sea, va a ser lo que nosotros llamamos tasa de descuento. Entonces, eventualmente, mientras más lejos esté el flujo de caja, más va a ser castigado, por lo tanto va a valer menos en presente, dado que no he recibido esas rentabilidades alternativas. ¿Entiendes? Entonces, esa molestia de dejar de consumir ahora, o sea, que yo tenga que mover el consumo intertemporal, perdón. Es decir, yo lo de hoy lo muevo para un mes más, para 6 meses más, para un año más, para 25 años más, debe ser compensado con esa cantidad extra. ¿Sí? Entonces nosotros lo vamos a plantear en términos porcentuales. Entonces nosotros diríamos, mira, el valor del dinero en el tiempo puede depender de varias cosas. Por una parte depende de el costo de oportunidad o de que tú puedas obtener una rentabilidad sin riesgo, pensemos. Y después le vamos a agregar algo que vamos a llamar la compensación o el premio por soportar el riesgo. Entonces pensemos lo siguiente. El Banco Central está recibiendo depósitos a plazo o vendiendo bonos que más adelante vamos a ver que es lo mismo, y se ofrece la tasa de política monetaria de inicios del 2019 que era del 3% al año. Si uno invirtiera 3 millones, en un año más se generarían los 3 millones que se tenían antes más el 3% de los 3 millones, es decir, 90.000. Por lo tanto, uno podría decir que si tengo 3 millones ahora, el valor futuro de 3 millones va a ser 3 millones 90. O lo que es equivalente, los 3 millones por uno más la tasa de interés que te está dando, que en este caso era el 3%, que era un número más redondo que la tasa que se utiliza hoy en día en el Banco Central. Entonces, en el fondo, aquí hay una diferencia frente a lo que nosotros vamos a ver en otras clases de activos, en las concesiones que decíamos, etcétera. Porque si yo le presto plata al Banco Central en forma de comprar un bono, ¿qué riesgo corro? ¿Que no me pague? ¿Cuál es la probabilidad de que el Banco Central no pague? Muy baja. El Banco Central de Chile. Ninguna, ¿por qué? ¿Qué tiene el Banco Central que no tiene el resto de las empresas? Que puede imprimir ¿La posibilidad de emitir dinero? Pues tiene el monopolio natural, digamos, de imprimir billetes. Eso hace la diferencia. Entonces, fíjense que una inversión en un bono, esto es lo que se conoce como bonos soberanos, los bonos de los países o gubernamentales. Entonces, cuando uno compra bonos soberanos o le está prestando plata al país, corre menos riesgo que cuando uno compra bonos de la empresa, un mercado que se llama de bonos corporativos y que lo vamos a ver hacia la segunda prueba del curso. Entonces uno dice, mira, cuando uno le presta plata al Banco Central, lo que puede hacer es imprimir billetes para pagar.
Bueno, si tiene que imprimir muchos billetes, y entonces esto es más claro en Argentina o en Venezuela, ¿qué va a pasar? Sube la inflación. Sube la inflación. Entonces, si se dispara la inflación, uno diría, oye, quizás no hay riesgo de default o de no pago. Eso significa default, que alguien me preguntaba de las lecturas la semana pasada. El que no te pague está cubierto, pero quizás hay otro riesgo. Por ejemplo, que haya inflación. Por ejemplo, quizás que el bono esté denominado en una unidad que no vale exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando Chile sale internacionalmente, porque si va al mercado local es muy chiquitita la bolsa local, para no decir que es piñufla. Entonces, tengo que ir a buscar plata a mercados más grandes, a Europa, a Asia y obviamente a Estados Unidos. ¿En qué moneda saldrá a buscar plata Chile? Dólares, En dólares. ¿Qué dólares? americano, Estadounidense. ¿Sí? Pero ha salido en otras monedas. ¿En qué otras monedas se le ocurre que podría salir Chile? oro, No, en oro, o se han emitido bonos en oro, ojo, que no es algo tan disparatado, pero en eso, en euros. Si no es en euros, ¿qué otra cosa? ¿Yuan? Yuan es chino, es cierto, no es que lo haya hecho mucho, pero hizo una, quizás dos emisiones, si me aventuro, hace poquito, antes del estallido social. ¿Qué otra moneda? Una moneda que uno piense que es súper segura y los inversionistas en general arrancan cuando los mercados están como raros. Hay un efecto que se conoce en los mercados financieros como flight to quality. Todos como que vuelan o arrancan hacia la calidad. ¿En? ¿En libras? No, la libra esterlina franco no es suizo? percibida en franco suizo. Eso es. Y también emitió, dijimos franco suizo, dijimos euros, dijimos dólares, dijimos yuanes chinos. Sí. El resto de los bancos, por ejemplo, el Santander sobre todo, y después lo siguió mucho el Chile, fueron a emitir en otras monedas, digamos, no convencionales, en dólares de Hong Kong, por ejemplo, en australiano emitieron algo, en dólares australianos y en yenes japoneses también. Y uno ve como el portafolio de las monedas que en general, y con la libra seguro, pero la libra en general es percibida un poquito más riesgosa que el euro por la cantidad de países que la utilizan. Entonces, esas son como las canastas de las monedas más duras que en general salen a emitir. Entonces uno podría decir, oye, si Chile está endeudado en euros, pero en realidad tiene todo su moneda funcionamiento como país, la empresa exactamente lo mismo en pesos, podría haber un riesgo de que el tipo de cambio no sea exactamente lo mismo cuando yo tenga que pagar en 6 meses, en un año, en 10 años, en 20 años, en lo que sea. ¿Sí? Para cubrirse de uno de esos riesgos, Chile emite dos tipos de bonos. Esto con el tiempo se debería reducir porque se empezó con una política hace mucho tiempo de que no hubieran bonos emitidos por el Banco Central de Chile y bonos de la Tesorería General de la República. Normalmente eso no pasa en el resto de los países. Tú dices, oye, la Reserva Federal emitió los bonos y ya está. No es que haya más de uno. Entonces, aquí en Chile tenemos cosas raras, lo emite tanto el Banco Central como la Tesorería General de la República. Cuando el Banco Central emite, el ticker, el nombre que reciben los bonos es bono del central y la última letra significa en peso. Entonces, si uno ve el BCP 10, es un bono del central en peso a 10 años. El BCU 30, por ejemplo, es el bono del central en unidades de fomento. Y ahí fíjense que eso está protegido contra la inflación. ¿Sí? Y ahí a 30 años. Los bonos de corto plazo se llaman papeles descontables del Banco Central, menos de un año generalmente. Y aplica lo mismo para los bonos de la tesorería en pesos y el bono de la tesorería en unidades de fomento. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una diferencia. ¿Cuánto creen que estará pagando un bono del Estado? En una tasa anual. 3-4%. ¿Al año? Menos. Menos. O sea, si pagara 4% yo compro. Es mucho. O sea, tuvimos tiempo en que pagamos más, por supuesto. Pero hoy en día las tasas están muy, muy, muy bajas. O sea, ustedes lo veían en el capítulo de lectura de matemática financiera,
que en el fondo las tasas ya han llegado a niveles ridículamente bajos que ya pasan a ser negativos. Nosotros vamos a obviar ese efecto, aunque ya pase desde el 2012, desde que yo estaba en la mesa del Santander, que fue la primera vez que se colocó un bono a tasa negativa, ya llevamos casi 10 años, pero no todos los países le pasa. Pero fíjense que ese efecto ya lleva quizá un año y un poco más en Chile. Entonces, fíjense, yo estoy compartiendo la página de BTG Pactual, Selfin Capital, ahí estoy en Ciel, quizá al revés, debería darle un poquito más. Ahí. Entonces, fíjense, lo que estamos, quizás fue demasiado. Ahí. Aquí, miren. Aquí están las tasas que se están pagando en el mercado de deuda. Entonces, fíjense que un bono del Central en peso a 2 años paga una tasa que está en términos efectivos anuales de 0,67. A 5 años ya empiezan a pagar más, o sea, las tasas se han vuelto súper pequeñas en el corto plazo, pero en el largo plazo van a empezar a pagar mejores retornos en el fondo. A 10 años, fíjense que es 3,55. Pero fíjense esto. Si ustedes compran un bono del Central y les paga 0,67% de interés al año, no alcanza a compensar algo. ¿Qué cosa? La inflación Inflación. La inflación, pues. Entonces, ¿alguien querría hacer esa inversión? sale perdiendo. Sale perdiendo. Entonces, ¿qué debería hacer la gente con la plata? Invertirla. ¿En qué, pues? Pero Si lo bonos de invierto en gestión unidad de BCP, fomento. bueno, fíjense No acá, es rentable, quizás. voy abajo, pero no sé qué es más rentable. Fíjense, me estoy yendo a lo más seguro posible. Si voy a los bonos del Central en unidades de fomento a 5 años, pagan eso. Y no es un error. Pagan menos 0,059%. O sea, te aseguro que va a perder el 0,59% al año. Entonces Entonces, se podría buscar como invertir afuera de Chile. ¿dónde? En oro. Es cierto, podría invertir en oro, pero ¿dónde guardan ustedes su oro? En Bitcoin. Ah, por ahí puede ser. Por eso que cuando los mercados inundan la liquidez, sobre todo, entonces pasa eso. Fíjense que, por ejemplo, si alguien sigue harto a las criptomonedas, yo invierto regularmente en criptomonedas, y he estado muy, muy bueno los últimos 4 meses. Yo he rentado 190% los últimos 4 meses. Pero ayer, por ejemplo, se cumplió un hito en la historia de las criptomonedas. Aparte que Bitcoin ya realmente llegó al precio más alto posible, 63.000 y fracción. Creo que en algún momento rozó $64.000. Ayer un exchange, imagínense que esto es una casa de cambio, como la que cuando podíamos salir regularmente uno vería en cualquier calle, el exchange más grande de Estados Unidos, que es Coinbase, se listó en la bolsa. Y llegó a valer al final del día, bueno, en algún momento costó $400 la acción, que era el primer día de transacción, pero llegó a valer 85.000 millones de dólares. Eso lo deja siendo una de las 50 empresas más grandes de todo el mundo. Siendo que se dedica a la comercialización de activos digitales, que rodea una incertidumbre gigante tributaria, financiera, si es legal o no es legal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuando los mercados dicen, oye, ¿para qué voy a invertir en un BCU que me promete perder el 0,59%, mejor me voy a otras partes? Bueno, empiezan a comprar, y cuando hay exceso de demanda, ¿qué pasa con los precios? Suben. Suben. ¿Se entiende? Y es, por ejemplo, porque miren, acá tenemos índice accionario acá al lado. Fíjense que, ojo, esto pasa en los próximos 5 años, pero en 10 años se recupera la tasa de interés en términos reales. Eso es con unidad de fomento. ¿Sí? Entonces está protegida contra la inflación. Entonces fíjense que no te alcanza a dar la inflación, pues, o sea, si yo invierto en PCP pierdo, y si invierto en UF también pierdo. O sea, si invierto en pesos en un BCP. Acá abajo, fíjense, está la tasa de interés promedio en UF un año, 0,01%. La TIP, la tasa de interés promedio 30,89, es la tasa a la que los bancos captaron depósitos a plazo entre 30 y 89 días. Fíjense que da una basura, 0,48%.
Los bonos del Tesoro a 2 años pagan, estos son los bonos de Estados Unidos, 0,16, a 5 años 0,87 y acá 1,64. Entonces, inclusive en Estados Unidos, que la inflación es más baja, igual no cubren la inflación. ¿Se entiende? ¿Es Entonces, una pregunta? ajá, Lourdes. Los bonos que están en UF, Ujú. por ejemplo, si sale que la tasa es de menos 0,59, Ujú. igual es mejor porque la inflación va a ser un 3% o un 4%, por ejemplo. O sea, va a ser mejor más bonos. Es cierto, podemos volver a discutirlo en bonos porque depende de más cosas. Fíjate que lo que hace realmente una mesa de dinero cuando trata de comprar o vender bonos dice, oye, mira, si yo invierto en pesos es 0,67, como la inflación va a ser 3%, entonces voy a terminar perdiendo 2,33%. Entonces es mejor que yo compre acá 0,59%. Ojo que la comparación no es directa porque el de 5 años da 2,10, pero igual si a 2,10 yo le quito el 3% me da menos 0,9 y el BCU me da menos 0,59. Entonces preferiría invertir igual en BCU. Ya. Entonces si todos empiezan a comprar BCU, BCU va a dar una tasa más pequeña todavía y el BCP va a tener que dar una tasa más alta y en general tiende a regularse, eso tiende a arbitrarse, que es el concepto financiero. Pero no todos creen que es 3%. Si yo voy y digo, y el mercado implícitamente no cree que vaya a ser 3%, entonces normalmente un banco, que son los que más compran esto, para gestionar su liquidez, la tesorería de la empresa, oye, me llegó una remesa hoy día y yo tengo que pagar sueldo el 30 de abril, entonces va cambiando esto, lo que hacen es que su departamento de estudio hace un cálculo de la inflación. Entonces dice, oye, mira, quizás nos conviene comprar los bonos a 2 años y vender los bonos a 10 años porque creemos que la inflación en el corto plazo va a ser tanto, pero en el largo plazo va a ser tanto. ¿Entiendes? De ahí como que depende un poco el view de la empresa. Entonces, por eso que algunas empresas están comprando y vendiendo bonos y por eso que después cuando lleguemos a bonos vamos a decir, oye, ya la tienen que valorizar a valor razonable todo el rato. Tienen que hacer algo que se llama el mark to market, porque como tú lo podrías vender en cualquier momento y el precio de esos activos financieros sube o baja, entonces tu modelo de negocio en el fondo es distinto. Sí, pero por eso que quizás todavía conviene si uno cree, tiene la seria expectativa de que 3% es la inflación. Si alguien cree que es menos, quizás va a BCP, etcétera. Y fíjense que todos estos números que se van moviendo en rojo y en verde quiere decir que subieron o bajaron durante el día, pero eso quiere decir que se están transando. ¿Entiendes? No es un precio estático, no es lo que aparece en el diario de los precios de ayer, pues acá los tenemos en tiempo real. Entonces, una parte importante de por qué las tasas se han reducido notablemente es que aquí donde tenemos los mercados accionarios, por ejemplo, el IPSA, el índice de precios selectivos de acciones de Chile, que ve el desempeño de de las 30 acciones más grandes de Chile, va para atrás, que no es algo nuevo. Pero, por ejemplo, el Merval el año pasado de Argentina subió 70%. El Dow Jones, que son las empresas blue chip, tipo las acciones como más seguras, más tradicionales, subió como un 50% el año pasado. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es el índice más seguido del mundo. Pero el Nasdaq 100, que son las empresas listadas en la bolsa electrónica, que en general tienen preponderancia a ser tecnológica, a ser farmacéutica, etcétera, como no tradicionales y más pequeñas además, lo que llaman small cap, de pequeña capitalización, o más chico que eso, micro cap o nano cap, ya que valgan menos de 50 millones de dólares. Subió una cantidad ridícula, 80%. Durante marzo subía 30%, etcétera. Piensen que en un año normal debería subir 10%. Entonces, aunque hubiera subido 30% en todo el año, una rentabilidad súper extraordinaria. Como subió tanto, ¿el precio está alto o está bajo? Altísimo. Altísimo. Entonces, la gente que hace, se trata de mover hacia otro tipo de inversiones. ¿Me entiendes? Sebastián. Profe, pero eso, si eso fue el año pasado, fue por el COVID, ¿o no? Que por el COVID Por- bajaron mucho y al final como que no es que hayan subido mucho, sino que se recuperaron de esa baja es un buen punto, miren. y por Pongámoslo eso aquí. dieron tanta rentabilidad al final, ¿o no? Miren. Digamos 5 años.
Espera, pongámosle que marzo fue un mes muy negro para los mercados financieros. Entonces, digamos todo 2020. Hasta acá. Fíjense. Acá fue enero, ya empezó a subir febrero, y ahí como que se manifestó la pandemia lo más grande. Entonces fíjense que valía 3.900 y después el mercado se hundió harto. Y por ejemplo, el IPSA sobre todo se hundió mucho más, pero después se sobre recuperó. O sea, nunca en la historia, miren, quizás este gráfico no es tan bueno, pero si me voy a Yahoo Finanzas es mejor. Nunca en la historia ha valido tanto ese índice. Entonces las acciones realmente están en el mayor valor histórico que han tenido toda su vida. BTR, no me falles. Se dice que estaba en una burbuja, ¿no, profe? Yo no diría eso, o sea, hay gente que lo dice, es cierto, yo no. Yo diría que estamos en tiempos de otras inversiones, más bien. Entonces, ahí está. Eso, ¿Tiempos de qué inversiones, profesor? A su gusto. cripto. Pero es porque, miren, nosotros la otra vez teníamos, o hizo una charla un profesor que es un maestro de nosotros, el profesor Roberto Bonifaz. Él decía, no, es que la gente habla de los fundamentos, todo lo que nosotros decimos en clase, oye, hay que mirar la utilidad, los flujos de caja, etcétera, que es algo de lo que hay que mirar. Pero quizás los fundamentos ahora son otros, en especial para los inversionistas más pequeños. Esto se da mucho en Estados Unidos. Piensen que Estados Unidos mueve el 42% de del todo el volumen de transacción del mundo. Entonces, en Estados Unidos llevan 4 o 5 cheques ya que llega y da lo mismo si tú estás cesante, no estás cesante, $1.200, $1.400 que le envían como asistencia para el COVID. Y entonces los inversionistas jóvenes, o ustedes, toda la bolsa. Y entonces levanto acciones como GameStop, AMC, BlackBerry, super quebrada hace muchos años, etcétera. Y entonces, ¿por qué no le importa? Dice, hoy si lo pierdo todo, no importa porque no tenía nada antes de esto. Entonces, esa lógica de los inversionistas que no miran si las utilidades fueron buenas, que no miran si los flujos de caja son sólidos, si la empresa no, va a quebrar o no va a quebrar, quizás es la nueva, porque eso son 9 millones de personas en un foro como el de Reddit, Wall Street Bet. Entonces uno dice, oye, si eso están moviendo el mercado y hay días que han llegado a ser el 40% del volumen del mercado, quizás está cambiando la forma en la que se plantea el mercado, que los fondos de pensiones, que las compañías de seguros, que los fondos mutuos, que eran los que movieron mayoritariamente los mercados financieros toda la vida, ya no son los que mueven tanto, al menos no en el volumen. Igual activos bajo administración tienen muchos más, pues imagínense que la AFP mueven 200.000 millones de dólares en Chile nomás. Entonces, aunque nos juntáramos todos, no vamos a hacer esa cifra, pero eventualmente son más risk takers, como que se arriesgan más, y eso es algo que ha sorprendido a los mercados financieros. Los mercados financieros no estaban preparados para eso, no estaban preparados para fondos que cobren comisiones negativas, que es algo que estaba pasando en Wall Street. No estaban preparando para una tecnología disruptiva como las criptomonedas, entonces que los bancos le pueden hacer la cruz todo el rato, pero igual las DeFi, las finanzas descentralizadas, los van a aplastar. Que Bitcoin valga exactamente lo mismo que Apple, que es la empresa más grande del mundo, y así sucesivamente, es como complejo. Entonces, pero va hacia allá. ¿Entiendes? Entonces, quizá hay muchas más alternativas de inversión en ese sentido, y uno tiene que mirar otros fundamentos, quizás oferta y demanda, volver a lo básico, quizás entender ciertos proyectos que cubran ciertas necesidades, y entonces que quizá eso no se esté materializando en la contabilidad, todo lo que nosotros discutíamos sobre activo intangible, quizás la contabilidad no está capturando justamente esto. De hecho, a mí me toca ser consejero para el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, el CLENIF, y estamos en un proyecto, pero el próximo proyecto que yo quiero impulsar con el ISV que escribe la IFRS es activos digitales. Si yo tuviese criptomonedas, no es claro qué clase de activo sería. Podría ser un inventario, podría ser un intangible, podría ser un activo financiero, y alguien podría decir que es efectivo, porque podría comprar cualquier cosa, podría sacarle a los cajeros automáticos en Colombia, en Japón, etc.
Entonces como que no hay claro que eso, no está claro qué pasa con los activos digitales, no está claro tributariamente, etc. Entonces como que los mercados están cambiando, mientras antes nos adaptemos mejor. ¿Sí? Mira, aquí es mucho más clara la curvita. Esto era enero del 2020 y aquí se hundían los mercados hasta marzo, entonces llegaban al mínimo, pero fíjense que de 2.500 de marzo hasta 4.100 aquí subían unos 1.500, o sea, 1.500 sobre 2.500 será un 60%. Eso era, yo dije entre 30 y 80. Bien, ese es el Standard & Poor's 500, pero mire, si busco el Nasdaq, que insisto, tiene que ver con la bolsa tecnológica, esta es el índice que mide el rendimiento de las 100 empresas más transadas de esa bolsa, fíjense, valía 9.150 puntos en enero, se desparramaba a 7.700 y ahora vale 14.000, 100%. ¿Se entiende? En un poquito más de un año. Si lo ponemos a diciembre, quizá era como 80% que yo decía. Y esto es mucho más, por ejemplo, que una verdadera burbuja que fue la burbuja.com. A principios del año 2000, está muy chiquitito, no se alcanza a ver, pero a finales del 99 hasta como mediados del 2002 fue la burbuja.com. Fíjense que aquí los precios se alzaban una cantidad brutal, pero en perspectiva eso queda súper chico comparado con lo que valen hoy día. Fíjense, subían de finales del 98, de 1.700 hasta por acá arriba, 4.900. Sí, pues, pero 4.900 lo habíamos recuperado más o menos acá, 2015. Y ahora vale 14.000. Entonces fíjense que hasta el gráfico pierde perspectiva porque vale el triple que en el momento más caro, probablemente caro de la historia, acá. ¿Se entiende? Pero alguien me podría decir, sí, pues eso no es problema. Insisto que podemos estar discutiendo toda la clase y quizás vamos a salirnos de valor del dinero en el tiempo, pero eventualmente, por ejemplo, ¿por qué Elon Musk ahora, si es que no es el primero, pelea justo 1-1 con Jeff Bezos por ser el más millonario del mundo? ¿Dónde está la plata de Elon Musk? Tecnología. Ya, ¿en qué tecnología? Van a escuchar al profe. ¿En qué tecnología? Auto eléctrico. Auto eléctrico, pues en Tesla Motors, ese es su mayor. Tiene SpaceX, bueno, fundó PayPal, después lo vendió, quedó una participación, etc. Pero el mayor es Tesla. Y Tesla que ha subido una cantidad brutal, pero Tesla solo ha ganado plata una vez en toda la historia, que fue el año pasado. Pero uno ve, por ejemplo, Uber o Spotify, que nunca han ganado un solo dólar de utilidades, y aún así suben en la bolsa. ¿Te entiendes? Rappi, tampoco, unas pérdidas brutales. Pero puede ser que justamente tú estás esperando que a futuro, que un cambio, etcétera, hay otras razones. Entonces, oye, es obvio que SpaceX no gane nada, porque todavía no logra hacer viaje a Marte, pero cuando haya que hacer viaje a Marte, el más preparado va a ser SpaceX. Entonces, por eso que fíjense que todo tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Tú no esperas ahora, tú no esperas en 5 años, pero quizás en 30 años es distinto. ¿Profe? Ajá. Eso también ocurre porque en la actualidad los inversionistas son más arriesgados, están dispuestos más a aceptar el riesgo. Eso es. No solamente los pequeños inversionistas, digamos ustedes, la nueva generación, sino que los inversionistas más tradicionales, por ejemplo, en bonos sobre todo, ya no pueden ir a bonos de Alemania porque te paga menos 1% al año, ni siquiera los bonos de Chile. Entonces han empezado a hacer cosas más raras, por ejemplo, bonos a 100 años. Dice, oye, pero cualquiera que, no sé, pues si está invirtiendo y tiene 20, no sé si va a llegar a los 120. O sea que no va a haber el final del bono. Bueno, pero a nadie le importa. Entonces compran, por ejemplo, Irlanda fue mucho que le compraron bonos a 100 años y Irlanda como país independiente lleva menos de 100 años. Entonces tú estás comprando una deuda, un pasivo que tiene más vida útil que el activo. Es una cosa bien extraña. Y después lo que más se hizo fue irse a África. Entonces, Ghana, por ejemplo, uno dice, oye, pero ¿de qué provendrá el Producto Interno Bruto de Ghana? No sé mucho, datos para la causa del atún,
Tú dices, ya, pues, ya igual prestémosle plata, pero ¿para qué? No hay que hacer super inversiones, son pesqueros. No, ya, pero igual por si acaso, porque pagan 10%. Que 10% ahora es súper bueno, pero el bono del Tesoro durante los años 80 y una parte importante de los 90 pagaba 10%. O sea que lo mínimo que te pagaba cualquier cosa en el mundo era 10%. Ahora cuando bajé ese nivel a cero, entonces tú dices, oye, 10% es infinitas veces mejor que 0%. ¿Se entiende? Son distintos tiempos. Entonces, por eso que además que los inversionistas siempre han dicho, bueno, es que los últimos 5 años quizás ya no te dan data. Quizás el último mes, el último día, o sea, insisto, si alguien se dedica a las cripto, un mes en mercado cripto es como por lo menos un año de cualquier otro mercado inmobiliario, de activos reales, digamos, de bosque, etcétera, de alguna otra cosa, es notablemente distinto. Entonces quizás los timing cambiaron. Por eso quizás también una tendencia que se ha dado súper harto, sobre todo en Wall Street, el high frequency trading. En los trading de alta frecuencia lo que hacen es no tratar de ganar 10% en un mes, que sería algo súper bueno, insisto, comparado con el promedio de la historia. Es ganarse el 0,001% en cada transacción, pero hacer 2000 transacciones en una mañana. Alguien dice, oye, físicamente te es difícil comprar y vender 2000 veces en la mañana, pero no si tú tienes un algoritmo. Entonces, algorithmic trading es algo que es una tendencia que va hacia allá. Entonces, esos inversionistas que alcanzan a hacer un 0,001% 2000 veces por mañana son 2%. Al final del año voy a tener un 900% compuesto, un concepto que vamos a ver ahora. Entonces, eso hace la diferencia. Si quieren, después podemos discutir mucho más esto. A mí me emociona mucho. Volvamos a la materia. Profe, yo tengo una duda. Criptomonedas después. Seguro Profe, que yo sí. tengo una consulta. Ajá. Que ¿cómo startups, empresas como Uber o Rappi logran ser sustentables en el tiempo si tienen pérdidas todos los años? Porque a mi idea son como startups de gente joven que no tiene mucha plata, como Con los inversionistas, pues, ¿no? Van a una ronda de capital y los inversionistas le aportan plata. ¿Por qué le aportan plata? No tengo ni la menor idea. O sea, yo el 2019 hacía pebre a Uber cuando se abría en la bolsa, en el Magíster de Finanzas yo hicimos el cálculo y dijimos, oye, ¿cuánto debería vender Uber para valer lo que vale ahora? 70.000 millones. ¿Cuánto fueron las ventas de Uber? 11.000 millones. Debe crecer 600%. ¿Alguien ve que vaya a crecer? No. No, ya, pues la acción debería bajar. Que de hecho pasó un rato, po. Pero uno dice, oye, el año pasado Uber la debe haber roto, oye, debe haber vendido una cantidad brutal, sí, pero aún así se gastó tanto en marketing que igual perdió plata. Y Spotify y Netflix le cuesta mucho salir, que algo que nosotros vamos a ver en flujos de efectivo, etc. Entonces quizás tú dices que está en una fase de introducción. Nadie espera que gane plata al principio una empresa. Entonces es como cuando nosotros veíamos propiedades de inversión. Las propiedades de inversión hay un periodo en el que yo compro el terreno y lo aguanto, land banking. Después yo desarrollo el proyecto. Después yo tengo que colocarlo arriendo. Y entonces tú podrías invertir desde que no hay ni una maqueta, cuando ya empezaron a hacer el hoyo, cuando empecé a colocar las unidades o cuando la renta está estabilizada. Y sabéis que hace un año que tengo arrendado todos los locales y todos han pagado al día. Listo. Cuando yo entro en esa fase del proyecto corro menos riesgo. Y en el fondo hay inversionistas para todas partes. Venture Capital o Capital Semilla o inversionistas ángeles van mucho más en esas etapas iniciales. Después están los fondos de incubación que requieren que la buena idea ya se multiplique por 15 o por 20. Entonces esos fondos de incubación no es solamente un silent investor que pone la plata y se va, sino que mete plata pero sabe cómo gestionar esto, tiene una red de contactos. No sé si alguien ve Shark Tank de vez en cuando, pero que dice, oye, mira, él me ofreció menos plata, pero si yo me fusiono con uno de estos tiburones, entonces me va a traer una red de contactos que va a multiplicar las ventas por 10. Mucho uno espera que esas empresas hagan eso, un por 2, un por 3, un por 5, y en ese momento se van a volver rentables. Entonces, por eso insisto, que quizás uno dice, pero es que hasta el momento son un asco. Sí, pues, pero eso no implica que en el futuro vayan a ser financieramente, insisto, en los estados financieros algo más potente. ¿Sí? Ya, miren, antes que se me había olvidado al principio de la clase, partí muy emocionado.
teníamos que pasar 3 avisos. Primero, después los vamos a postear en todo caso nosotros con los profesores cuando salgamos de clase, como a las 2:30, 3, nos vamos a reunir y lo vamos a postear en el metacurso. Pero primero, del desafío permanente vamos a aumentar la apuesta. Por cada empresa que encuentren con el modelo de revaluación para activo intangible, les vamos a dar 3 puntos premio, no solo 1 punto premio. Ojo, ya saben las que no tienen que buscar, en qué países no buscar, o sea, ahora está más acotada la búsqueda y aumentamos al triple el incentivo porque son realmente pocas. Segundo, para el control de ejercicios, que yo creo que un correo contesté ayer, de lunes, martes, miércoles, no va a entrar matemáticas financieras. O sea, los 2 ejercicios van a salir o de uno de propiedades, planta y equipo, o uno de propiedades de inversión, o uno de activo intangible. Son súper buenos referentes los de la prueba, los de la ayudantía que provienen de pruebas pasadas, o el nivel avanzado de los sets de ejercicios que yo les decía al principio de semestre es más o menos lo que esperamos en promedio para esa evaluación y para la prueba del día sábado, ¿sí? Y tercera cosa, va a haber una tarea, normalmente yo el primer día les dije, al menos a los que están en mi sección, que hay tareas que normalmente nos gusta hacer una tarea antes de la prueba. De nuevo es voluntaria, si alguien se ve sobrecargado porque tiene otras cosas, no la haga. Pero va a ser el caso de Mall Plaza, que no la vean como que les va a quitar tiempo de estudio para la prueba, por el contrario, lo va a complementar con la prueba, porque van a poner en aplicación justamente cosas que van a tener que contestar en la prueba. Entonces, el caso de Mall Plaza y el caso de Metrogas se los vamos a subir y les vamos a dar 2 fechas además. Si alguien lo entrega hasta el viernes en la noche, puede optar por 15 puntos. Fíjense que va a ser como si fueran más o menos 3 controles de lectura. Si alguien prefiere entregarlo después de la prueba y lo puede entregar hasta el martes en la noche, puede optar por 10 puntos. Así que cada uno puede tomar sus decisiones. Lo vamos a dejar por escrito, pero era para que no se me olvidara decirlo, que lo comprometimos con el resto de los profesores. Profe, Ujú. ese viernes es el 23, antes de la prueba. ¿No? Ah, ya. Claro, una fecha de entrega antes de la prueba, la otra es después de la prueba. Profe, ¿y en qué va a consistir la tarea? 2 casos, un caso de Mall Plaza versus Parque Arauco, que es algo que más o menos nosotros ya vimos en clase, porque una ocupa el costo, porque ocupa el valor razonable, otra, qué efecto produciría, qué incentivo, etcétera, y ciertos cálculos que te da el caso, y el otro es de Metrogas. ¿Por qué Metrogas se peleó con la Comisión Nacional de Energía? ¿Qué pasa con el modelo de revaluación? ¿Cuánto tendría que cobrar por metro cuadrado? Que es que algo que nosotros al principio de PPE también discutimos un poco. Ah, ya, perfecto. Entonces, como que las preguntas van a ir ahí. La Ujú. específica, ya, perfecto. Tal cual. Sí, va a haber una guía de preparación, claro. Le vamos Ya. a subir el caso y están las preguntas que ustedes tienen que contestar. Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, fíjense, lo que nosotros tratamos de graficar recién es que si uno fuera a correr más riesgo, sea riesgo de inflación, riesgo que las acciones son los primeros que van a morir si la empresa empieza a tener escasez de flujos de caja, etcétera, o que tú tienes hiperinflación como Argentina o como Venezuela, eso hace la diferencia, porque yo decía, oye, los inversionistas trataron de ir a prestarle a África, entonces le han prestado a Camerún, le prestaron a Ghana seguro, y después Ghana ya quería emitir una cantidad brutal, 50.000 millones de euros, que era como too much. Menos mal después no lo lograron, porque obviamente iban a quedar sobreendeudados y no iban a poder pagar, pero los inversionistas buscan ese riesgo. ¿Y por qué buscan ese riesgo? ¿Qué les trae el riesgo en el muy largo plazo a los inversionistas? ¿Qué creen ustedes? Una mayor rentabilidad a largo plazo, Eso es. probablemente. Pero en el largo plazo, en el corto plazo, podría ser que tú dices Argentina, no, pues Argentina me dejó de pagar. Y me dejó de pagar el 2001, el 2005, el 2010, que es lo que decíamos al principio de la clase anterior. El 2014 estuvo 1 año y medio en default y ahora está ahí. Entonces, Ecuador, por ejemplo, también, que estuvo en un default, pero que ahora parece que con las nuevas elecciones está cambiando y bajó el riesgo país. Bueno, el dormir mal todas esas noches tiene que ser compensado con mayores retornos. Esa es la idea de fondo. ¿Se entiende? Entonces, mientras más riesgo haya, más rentabilidad debería ser. Piensen que los bonos de Venezuela, por ejemplo, pagaban 95.000% en algún momento, antes de que entrara en default, pero por esa razón pagaban 95.000%. Bueno, pues si alcanzaste a estar 1 año ahí y no hizo default, bienvenido sea. Si te quedaste hasta el final y después no te pagaron nada, ya
es parte del riesgo, ¿se entiende? No, el riesgo y la rentabilidad van de la mano. Es súper difícil disfrutar de uno sin obtener el otro. ¿Se entiende? Entonces, la idea esencial del valor presente es que si tú tuvieses un monto inicial, por ejemplo, hoy día, y tú vas a recibir una rentabilidad que proviene de lo que ustedes quieran, de que el bono del Banco Central paga X, que las acciones pagan X, que el banco te ofrece una tasa de interés, que así nosotros lo vamos a mantener en algo simple, tú podrías decir, mira, si el banco me diese un 1% mensual o anual o lo que sea, yo podría tener este 1% de aquí y después de 2 meses lo compongo 2 veces. O si yo me gano el 1%, entonces después de 2 meses voy a tener 2%, y después de 10 meses 10%. ¿Se entiende? Entonces eso va a hacer una diferencia significativa. Entonces cuando uno está pensando en el valor del dinero en el tiempo, está diciendo, mira, si yo tuviese plata hoy día voy a convertirla en un valor futuro. ¿Cuál de los dos está correcto? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? ¿La ecuación 1 o la ecuación 2? Yo creo, profe, que la ecuación 2 es si se reinvierte la plata. Ya. Si se ¿La 12 si se reinvierte? Perdón, la 1. La 1, eso es. Sí. Entonces fíjense que esto es lo correcto. Al tiro solucionemos eso. Se ocupa la noción 2 algunas veces, pero está mala, porque tú dices, oye, si yo espero 3 meses que me paguen, que fíjense que eso podría pasar en los supermercados, por el supermercado le promete pagar al proveedor 3 meses, tú dices, oye, yo el primer mes tuve que pagar sueldo y le pedí plata al banco, el segundo mes tuve que pagar sueldo y le pedí plata al banco, y al final del tercer mes, en la que ya le había pedido plata para pagar los sueldos, tú me pagaste, entonces yo me demoré 1% del primer mes, pero el segundo mes ya tengo el 1% del primer mes, más el 1% del segundo mes, más el 1% del primer 1%, porque aparte como tú no me pagas, no le pude pagar los intereses. Entonces fíjense que al final del primer mes le debía el 101, pero al final del segundo mes le voy a deber el 102,01, creo. ¿Se entiende? Y eso fíjense que va a crecer exponencialmente. Por eso que ahí el n es justamente el elevado, es lo importante, es exponencial. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que en una considera que se están reinvirtiendo y en otras no se están reinvirtiendo. Pensémoslo al revés, pues pensemos que el Banco Central lo que hace normalmente es decir, mira, yo no sé yo no voy a aceptar cualquier cifra, yo te prometo pagar algo, por ejemplo 5 millones en un año más. Entonces lo que tú tienes que hacer es ofrecer algo por esa cantidad, pues entonces tú vas a decir, ah, ya, perfecto. Como yo recibo 5 millones en un año más, entonces debería rentar 3% sobre algo, y entonces lo que voy a tratar de calcular es justamente ese algo. ¿Se entiende? Entonces, si yo despejo esa ecuación, digo, ya, estoy dispuesto a pagar 4.854.000. Si pago eso y esto renta el 3%, justamente obtengo los 3 millones. Si renta menos, obtengo menos de 5 millones, si renta más, obtengo más de 5 millones. Pero por eso lo estamos haciendo con un bono o con un préstamo al Banco Central, porque es libre de riesgo en principio. ¿Se entiende? Entonces esto está haciendo lo contrario al anterior, pues dijimos, oye, mira, si en realidad yo podría ganar plata, ahora lo que le digo es, mira, como tú me prometes pagar en un año más, yo castigo, yo actualizo o yo descuento ese monto para llegar a lo que te daría hoy. Y ese hoy es lo que vamos a llamar el valor presente. ¿Se entiende? Y entonces, como este te lo paga hoy, pero este te lo paga mañana, ¿qué valor va a ser ese 5 millones? Si no es presente, ¿qué es? Futuro. Futuro. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces aquí viene la decisión financiera. ¿Ustedes prefieren tener 4.854.000 ahora o 5 millones en un año más? 4.800.000 ahora, yo creo. ¿Por qué? Porque tampoco es tanta la diferencia. Son 150 lucas, yo lo veo bueno en estos tiempos. Pero en estos tiempos, ¿qué sabe qué va a pasar en un año más?
Por eso, Depende- pues, me estoy asegurando de recibir 3%, algo muy valioso en tiempos de incertidumbre. Depende igual de la inflación, porque si la inflación está sobre el 3, voy a salir perdiendo. Es cierto, pero si tú no lo inviertes, igual vas a sufrir la inflación, ¿o no? Sí. Depende si los voy a usar ahora. Ah, ya. Si tú Voy a los vas a tener la usar ahora, ¿qué prefieres? Si los voy a usar ahora, prefiero usarlo ahora. Si voy a tener la plata guardada, prefiero invertirlo. O sea, es cierto, pero fíjense que esto podría pasar. Oye, mira, a ti te prometieron un premio dentro de un año de 5 millones. Si tú necesitas la plata ahora, pero sabes que te va a llegar el premio, ¿qué podrías solicitar? Préstamo. Un préstamo. Por eso fíjense que, ¿por qué creen que el banco le abre cuentas corrientes a usted y tarjetas de crédito que tienen cero ingreso? Para asegurarnos cuando nos tiremos. Eso, cuando salgan, van a generar flujos, pues entonces el banco lo que está haciendo es comprar los flujos futuros de usted. Entonces decir, se la jugó por mí en la universidad y todos se quedan con esa cuenta como emocionalmente forever. No es como después que yo voy a empresa y el banco que me cobre más barato, que me dé las mejores condiciones, etcétera. Entonces fíjense que van y captan o capturan esos clientes mucho antes. Entonces, si yo recibo 5 millones en un año o recibo 4.854.000 ahora, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, porque si yo tuviera 4.854.000 ahora, ¿en cuánto los puedo convertir en un año? En 5 millones. En 5. Y si yo prometo pagar 5 millones en un año más, ¿cuánto me va a pasar el banco ahora? Los 4.854.000. Eso es. Por eso fíjense que no es trivial que el signo sea igual. O sea, me es indiferente. Es que si alguien quiere consumir ahora, vaya y pida un crédito. Es que si alguien quiere consumir en el futuro, entonces tome un depósito a plazo. Fíjense que lo que hace el banco es agarrar la plata que depositó uno y prestársela a otro, a un intermediario. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea esencial del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si tú tuvieras un flujo de caja que va a ocurrir en el futuro, entonces tú lo vas a traer a valor presente como eso dividido por 1 más la tasa elevado n. Aquí a veces creo que cuesta entender qué es el concepto de flujo de caja. El flujo de caja se refiere, por ejemplo, al arriendo que voy a tener en una propiedad de inversión o al precio de venta que yo voy a recibir en 10 años más cuando me deshaga el terreno, o al flujo que voy a recibir por producir unidades con una máquina, o que voy a cobrar por no sé, arrendar un auto como Uber, u operar un auto como Uber, etc. ¿Se entiende? Entonces podemos llamarle pago, cuota, cupón, dividendo, arriendo, lo que sea, todos esos son flujos de caja. Hay efectivo de por medio. ¿Sí? Entonces fíjense en esto. Esto va a marcar la pauta. Si aumenta el tiempo, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Disminuye. O sea, mientras más lejos esté el pago, vale menos. Por el otro lado, me voy a cambiar de color. Si la tasa de interés aumenta, ¿qué pasa con el valor presente? Disminuye. Disminuye. Listo. ¿Por qué disminuye? Porque tú estás sacrificando más al no recibir la plata ahora. Entonces, oye, si yo podía recibir 5, pero ahora puedo recibir 10, fíjense que te conviene mucho más invertir. Por eso cuando yo dije, oye, el Banco Central te ofrece una tasa que ni siquiera cubre la inflación, la gente no debería buscar otras inversiones porque fíjense que la otra es tan cara o dan menos que eso. ¿Qué debería hacer la gente que tiene plata ahora ya? Si los depósitos a plazo o los ahorros no dan nada. Gastarlo. Comprar propiedades. Gastarla. Podría comprar propiedades, pero si después la gente que hace cesante y no se pueden arrendar, podría ser un problema y tengo que pagar contribuciones igual, etcétera. Entonces, gastarla. Digamos que macroeconomía 1, en el fondo el Banco Central sube las tasas de interés para que la gente ahorre y saquen dinero del mercado.
cuando el Banco Central baja las tasas persistentemente, lo que en Europa se ha llamado el quantitative easing, así que hace 10 años ya, que ellos colocan mucho dinero en el mercado para que las tasas bajen a niveles ridículos y la gente no quiere ahorrar nada. Entonces, y que en el fondo sigue la misma idea de este foro de Reddit de Wall Street Bet, YOLO, You Only Live Once. Gastémonos todo ahora porque solo se vio una vez y chao. Y es más o menos la misma política de los bancos centrales. En el fondo, como las tasas son ridículamente bajas, en el rango negativo inclusive, entonces la gente no va a querer ahorrar, va a querer gastarlo todo. Y eso debiese reactivar la economía. Debiese, no es que pase. Y entonces por eso que las tasas se han mantenido en niveles exageradamente bajos por mucho tiempo, porque los bancos centrales se quedaron sin armas para darle más dinamismo a la economía, al menos después de la crisis subprime, que es la crisis más cara de toda la historia. ¿Se entiende? Entonces, por eso que mientras más altas sean las tasas, menos va a valer el valor presente. Entonces, eso genera una diferencia. Fíjense que el mismo pago de 5 millones del Banco Central, si no fuera en un año, sino que fuera en 10 años, eso va a producir que el valor presente caiga sustancialmente. En vez de los 4.854.000 que decíamos un año después, va a ser 3.720.000. Entonces cada vez va a valer menos y eso muestra la relación que hay entre el valor presente y el valor futuro. Mientras más lejos esté el pago, en 10 años menos vale para ti hoy en día. ¿Entiendes? Y ahí te quedan los 3.720.000. Entonces, relación inversa entre el valor presente y la tasa de descuento. Ahora, es difícil que los activos generen un solo pago. Siempre pensémoslo en términos de lo que hemos visto en contabilidad. Por ejemplo, un solo pago era lo que veíamos con la provisión por desmantelamiento. ¿Se acuerdan que decíamos, oye, si tú tienes un escáner que es radioactivo en el futuro, yo voy a tener que deshacerme de eso y me va a costar plata? Y entonces el que me vaya a costar plata produce que yo en algún momento voy a hacer un pago, 10 millones, ya 10 millones en 10 años más. Eso vale hoy día 7 o 6 o 5, etcétera. Y que va a ir subiendo de valor con el tiempo, por eso valor del dinero en el tiempo, hasta llegar a 10. ¿Sí? Listo. Eso podría pasar con el desmantelamiento. Entonces, un ejemplo práctico de un solo pago es la provisión por desmantelamiento. Cuando tú compras una máquina, ¿esperas que te genere un solo flujo de caja? No. No, No. pues. ¿Cuántos flujos de caja espero que generen? La mayor cantidad posible. Eso. Lo de la vida útil. Toda la vida útil. Pues entonces uno dice, oye, mira, tengo la idea de una anualidad que son finitos flujos de caja. Entonces digo, oye, un automóvil. ¿Cuál es la vida útil de un automóvil? $10. 10 años. Impuestos internos dice 7. Pero fíjense que hay alguien, mira, oye, mensualmente son 84, son 120. Si alguien lo trata súper bien, capaz que lo ocupa por 20 años, etcétera. Bueno, hay una cantidad finita de años. ¿Cuál es la vida útil de una propiedad de inversión? Infinito. Infinita. Entonces, ahí tenemos la idea de una perpetuidad. Entonces, fíjense que cada vez que vimos propiedades, planta de equipos, propiedades de inversión y activo intangible, justamente evitamos esta parte. Ahora, el cómo se calcula el valor en uso es así, pues. Oye, si tú tienes un automóvil, tú me dices que va a generar 84 flujos de caja, traigamos los 84 a valor presente, sumémoslo, y eso es el valor en uso del activo. Entonces, un valor que dimos, por supuesto, antes. Si tú vas a tasar una propiedad inmobiliaria, normalmente lo que dice el tasador es, mira, el arriendo sería tanto, la tasa de vacancia es tanto, hay que pagar tanto en mantenimiento y te queda este flujo de caja. Y ese flujo de caja lo voy a traer a valor presente por infinitos periodos. Alguien va a decir, no infinito, es indefinido, que fue algo que yo hice hincapié, es cierto, pero eso bordea el infinito. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ahí nosotros vamos a tener dos nociones cuando hay más de un flujo de caja. Oye, todos los meses por 10 años. Oye, todos los meses para siempre. Entonces típicamente uno dice, oye, qué estúpido lo de la perpetuidad, no sirve para nada. No, mira, hay cosas que son muy parecidas a eso.
De plano nosotros dirigimos los derechos de agua. Y los derechos de agua son perpetuos. Así que si hay activos intangibles que tienen vida útil e infinita realmente, entonces si se renueva forever and ever, va a durar para siempre. ¿Sí? Si no, por ejemplo, en el mercado de pensiones, que es mi especialidad, las rentas vitalicias. Uno se puede pensionar de dos formas. Uno se puede pensionar en un retiro programado y tú dices, oye, quiero que me paguen todo lo que ahorré en 20 años. Listo. Si pasan 20 años y tú sigues viviendo, entonces te cortan el flujo y ahí va a quedar en la pobreza más absoluta. Te va a pagar el Estado la pensión mínima existencial, pero son 170 lucas. Entonces uno va a decir, no, quizás para no sufrir ese riesgo de que me corten el flujo de caja, entonces voy a pedir una renta vitalicia, que generalmente es un poquito más baja, o sea, si te pudieras pensionar, ojalá, con 1 millón en retiro programado, quizás te van a dar 850 o 900 una renta vitalicia, pero ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras. Entonces, si tú vives hasta los 150 años, hasta los 150 años te va a pagar eso. Y entonces eso sí que es una perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Consideremos lo mismo que hablábamos del Banco Central, pero que te promete pagar para siempre, forever and ever, 120.000 por año. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por eso? ¿El valor presente de esos 120.000 o no? ¿Cuánto? Denme un monto. Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es que si alguien es súper matemático, va a decir, oye, mira, aquí es una serie que es infinita. Entonces, ¿qué le puede pasar a una serie que es infinita? Le pueden pasar dos cosas. Estamos mal en matemáticas. ¿Qué le puede pasar a esa serie? La suma de todo esto, ¿cuánto puede ser? 0. Infinito. Ya, esos son los dos casos. Pues entonces, si es infinito, ¿qué le pasa a la serie? Voy a retar a Pablito. Diverge. Si la suma tiende a algo y el último tiende a 0, entonces, ¿qué es lo contrario a diverger? ¿Cómo? No. ¿Qué le pasa a la serie? Se converge. Converge, listo. Eso es. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos diciendo, más allá de los que no sean muy matemáticos, esto, voy a mirar. Este es el tiempo, este es el valor. Al principio me dan 120.000 y 120.000 hoy en día valen 120. Mientras más lejos esté, ¿vale más o vale menos? Menos. Menos, listo. Entonces va a pasar algo como de esta forma. Hasta que en algún momento vale 0, en el infinito. Entonces vamos a decir, oye, todo lo que queremos valorizar está aquí y eso vale algo. ¿Sí? Entonces voy a obviar la propiedad telescópica, etcétera, eso lo pueden haber visto en el capítulo. ¿Cuánto va a valer la suma de los flujos de caja durante infinitos periodos? Esto. ¿Sí? Si alguien después quiere, no sé, pues es bueno para las integrales, impropias, etcétera, bueno, exactamente la misma idea. Esa integral que justamente el área abajo de la curva, esto. ¿Sí? Entonces fíjense que en el caso del Banco Central vamos a decir, oye, mira, el flujo de caja es 120.000. La tasa que prometía el Banco Central es de 3%. Y entonces esto de aquí va a valer 4 millones. Entonces fíjense en esto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Infinitos pagos de 120 o tener 4 millones ahora? Infinitos pagos de 120, yo creo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mucho tiempo como por delante, entonces no sé, quizás es más al final. Eso es, fíjense que eso es como lo intuitivo, voy a decir. Quizás ojalá no sea lo lógico del próximo jueves, pero es lo intuitivo porque uno dice esto, mira, si yo más o menos en 3 años y medio voy a recibir 4 palos en línea recta, pues entonces después me van a quedar todavía muchos años por delante, que va a ser mucho más que 4 millones. Pero fíjense que es un error.
Si yo tuviera 4 millones ahora, voy y los deposito, ¿cuánto me va a rentar eso? ¿Cuál va a Depende de ser? la tasa. No, aquí está la tasa. ¿Cuánto me va a rentar? Un 3%. 3%. Entonces, ¿cuántos intereses podría sacar cada mes? 120. Eso es. Entonces alguien dice, oye, me prometió pagar 120 y yo también puedo pagar 120. Insisto que por eso es un igual, no es un mayor o menor. ¿Se entiende? Entonces tú dirías, oye, yo me quedo con los 4 millones todavía y voy generando los 120. Fíjense que esa es la lógica de invertir en una propiedad de inversión. Oye, genero la renta, cobro 120 de arriendo y en cualquier momento, si tengo un accidente, etcétera, vendo la casa y recupero los 4 palos. ¿Se entiende? Entonces, por eso que, no sé, si alguien tiene en la familia, alguien que sigue invertir en propiedades, siempre dice, no, es que uno tiene el de garantía o de respaldo, tiene el inmueble. Que además que el inmueble puede generar plusvalía inmobiliaria con el tiempo, etcétera, pero al menos tengo la casa, eso es parte de tu patrimonio, etcétera. Eso es lo clásico que dicen. Entonces uno dice, oye, mira, ahí está, pues, es que te está generando una rentabilidad de 3% sobre el capital que tengo invertido, 4 millones. Y en cualquier momento siempre puedo recuperar los 4 millones. ¿Cuánto dura eso? No, para siempre. Mientras yo mantenga la propiedad, no se caiga a pedazos, etcétera, 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 etcétera. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos la noción de uno del tipo de flujo de caja. Ahora quizás la que no es tan evidente. Voy a cambiarme de color. Entonces fíjense, si yo no tengo infinitos flujos de caja, porque son menos las cosas que son infinitas en la vida, si yo por ejemplo digo, oye mira, solamente quiero pedir un préstamo que va a durar 20 años, entonces los flujos de caja son solamente de los primeros 240 meses. ¿Cómo valorizo eso? ¿Cómo valorizo esto que vamos a llamar 1? ¿Alguien se le ocurre cómo calcular eso? Una opción siempre es decir el flujo de caja 1 partido por 1 más la tasa elevada a 1, más el flujo de caja 2 partido, pero eso va a ser bien extenso, no se va a poder, o sea, va a ser una lata tremenda hacerlo a mano. Entonces, ¿qué se podría obtener en ese caso? ¿Cómo puedo calcular eso? Podría decir algo simple. Podría decir esto, mira. Yo tengo todo esto y esto llamémoslo 3. Yo ya sé cuánto vale todo eso, porque fíjense que tengo la totalidad del flujo de caja y eso ya sé que vale el flujo de caja partido por la tasa. Listo. Después decir, mira, esto llega aquí hasta n, por lo tanto me voy a cambiar a otro color. Desde n más 1 en adelante voy a tener otra cosa. Quizás este color es malo. Aquí. Desde n más 1 en adelante voy a tener este otro pedazo. Llamémoslo 2. ¿Cuántos flujos de caja recibo en el periodo 2? ¿Infinitos ahí o no? Infinito. Listo. Entonces ya sé cuánto vale este. Este también vale esto. ¿Pero qué vale más? ¿3 o 2? 3. 3, ¿por qué? Porque cubre la parte con mayor rentabilidad. No sé lo que es, eso suena como complejo. Algo más simple, algo gráfico. ¿Por qué 3 vale más que 2? Incluye 1. No. No sé lo Porque que el área es. abajo, la curva por el de valor es más grande presente. que el área abajo. Eso, La curva de- gráficamente es más grande el área. Pues listo, eso debería valer más. Es una razón. Ahora denme una razón más financiera, pero no matemática todavía. ¿Por qué creen que 3 vale más que 2? Solo quiero desarrollar la intuición, más allá de la fórmula. ¿Ustedes prefieren que yo les pague pasado mañana o que les pague mañana? Que el valor es ahora, o me están entregando plata ahora. Eso, y la gente prefiere el valor ahora. Entonces, como 3 son infinitos flujos de caja, pero parte antes que 2,
que también son infinitos flujos de caja, entonces 3 debe valer más que 2 sí o sí. ¿Se entiende? Y entonces lo que uno podría decir es perfecto, mira, si yo tengo 3 y 2, voy a guardar esta y voy a borrar. Y voy a volver a dibujar en pequeñito esto. Aquí. Si yo tengo aquí esto y divido esta curva hasta aquí, esto le llamamos 1, esto le llamamos 2, y a todo le llamamos 3, entonces podríamos decir que 3 menos 2 es 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Si para alguien no es tan evidente, deténganme por favor, porque si no después no vamos a poder avanzar. Entonces dijimos, 3 vale esto, y 2 también vale esto. Entonces eso me daría 0. Pero sé que vale más que 0, que 1 vale más que 0. Sí. 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 ¿Cómo sé eso? Solamente hagan un análisis gráfico. ¿Cómo sé que vale más que 0? Porque tiene un área. Eso, tiene un área, listo. Entonces, fíjense, ahora vayamos más a intuición financiera. 3 parte desde el periodo 1. Entonces, ¿en qué momento del tiempo estoy valorizando esto? 0. 0, perfecto. Después tengo aquí. ¿Esto parte en qué periodo? Si esto era n, lo estoy poniendo en el periodo n-1, entonces, perdón, n más 1. Entonces esto lo estoy valorizando en el periodo n. ¿Son comparables? No. No, están en distintos momentos del tiempo. Esta es la lógica. Por eso es que para tomar una decisión financiera la gente ocupa el valor presente, porque tú lo estás valorizando todo ahora. Si yo digo, oye, ¿qué es mejor? ¿100.000 ahora o 100 millones en 100 años más? No sé. Están en distintos momentos del tiempo. No se sabe. Entonces no te permite tomar buenas decisiones financieras. Entonces para uno hacer equiparable esto tendría que decir, oye, mira, ¿cómo llevo este flujo de caja hasta 0? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿Cómo hago que todo esto esté en el mismo momento del tiempo que el anterior? Lo divido por 1 más la tasa elevado a n. Y si lo castigué n periodos, entonces todo esto ahora ¿en qué momento del tiempo está? 0. 0. Pero, Listo. Y entonces fíjense que como esto está castigado, va a ser distinto. Y por lo tanto, y con esto cerramos la clase de hoy día. Tú podrías decir, perfecto, esto me quedó FE, el flujo de caja partido por la tasa, y esto dividido por 1 más la tasa elevado a n. Entonces, con algo de factorización, tú podrías decir, te queda esto, y entonces, y que es la fórmula que me gusta a mí, yo meto el R para adentro, paso el 1 más R hacia arriba, y te queda eso. Y esa es la fórmula para el valor presente de la anualidad. El valor futuro va a ser sumamente fácil, pues esto multiplicado por 1 más R elevado a n. ¿Se entiende? ¿Dudas? profe, ese 3 depende del periodo, ¿cierto? No es que sea siempre 3. Perdón, no es un 3, es Un N. N. Ya. N. Que no quería poner un N grande, quería poner un N manuscrita, perdón. Y menos N acá arriba también. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, Gracias profe, a ustedes. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Profe, Chao, chao. Ajá. una consulta. En este semestre van a ver trabajo en clase, ¿Podrían haber? ¿sí? Ah, ya. Siempre puede haber. O sea,
no estamos seguros porque como es esta nueva modalidad del curso, como que se han adaptado, por eso dejamos como 2 clases en cada como parte del curso a ver cómo quedaba, pero ojalá que hubieran. Yo soy un fan de los trabajos en clase. Ya. Ok, gracias. Profe, Chao. una pregunta. Juan Manuel. Si es que tiene tiempo, ¿puede explicar un poco más lo del SB500? Que estuve investigando harto la semana y como que... ¿Ya? ¿Qué cosa del S&P 500? O sea, como en sí qué es y cómo, Ah, ya. cómo Es funciona. es un índice que mide lo que le pasa a las 500 acciones más transadas de Estados Unidos. ¿Ya? Ya. Y los índices no son algo que uno pueda comprar per se, porque el índice vale puntos. Si un punto no vale $1, un centavo, un peso, no vale nada, es un punto, ¿no? Es un referente de cuánto subieron o bajaron esas 500 acciones más transadas. Lo que pasa es que existen algunos fondos, esencialmente los ETF, los Exchange Traded Fund. Los ETF tratan de replicar muchas veces lo que haga el S&P 500. Que en el fondo, por ejemplo, el SPDR es el ETF más seguido del Standard & Poor's 500. Entonces, tú podrías comprar cuotas del SPDR y ese fondo va a tratar de hacer algo súper similar al S&P 500. Pero no exactamente lo mismo porque en el fondo el índice, claro, yo puedo hacer cualquier cálculo. En el otro caso, el fondo tiene que comprar y vender acciones normalmente y no se va ajustando exactamente a la misma velocidad. Pero la gracia de los ETF han sido que en el fondo traquean, que es el concepto financiero, como que hacen casi exactamente lo mismo que el índice. Y el SPDR ha sido súper exitoso por comportarse casi igual que el S&P 500. ¿Entiendes? Entonces en Estados Unidos el que se mira mucho el S&P 500, en Europa se mira el Eurostock 50, las 50 más seguidas, en Chile se mira el IPSA, las 30 más grandes de Chile, y así sucesivamente, como que todos los países tienen un índice que está midiendo como el performance, el desempeño que ha tenido la bolsa en cada uno de esos países. Y en sí no puedo llegar y comprar como un SP500 No. y un IPSA tampoco. No, Y en pero Chile, puedes comprar un ETF, es el ETF, y entonces si tú pones en Google ETF de S&P 500, o si tú vas a la página de tu banco, muchos de los fondos mutuos normalmente invierten una parte significativa en el S&P 500, o tú puedes comprar el ITNOW, por ejemplo, que es el ETF que replica el S&P 500, el IPSA en el caso de Chile. ¿Cómo se llama? ITNOW, así como IT Now, como ahora. Y ese es el de IPSA, como el ETF Sí. de IPSA. Ese fue, bueno, es uno de los, digamos que los ITNOW son como una serie de ETF del Itaú, pero el ITNOW IPSA es el que se ganó la licitación oficial de replicar al IPSA como fondo mutuo. Después me parece que han habido un par más, pero el que tiene mayor historia y que se ha pegado mejor a lo que hace el IPSA es el ITNOW IPSA del Banco Itaú. Y ahí onda, si es que quiero comprar como un ETF de SP500 como en eToro, compro, ¿sería bueno el Spider que dijo? El Spider es el más, digamos, el más exitoso del mundo, más exitoso por pegarse, no porque rente más o menos. O sea, aquí si al S&P 500 le va mal, al ETF también le tiene que ir mal, po. Claro. De hecho, cuando los ETF se despegan del índice, aunque le vaya bien, sale perjudicado, porque a ti no te dijeron, oye, hazlo mejor que el índice, te dijeron, hazlo igual que el índice. Si al índice le va mal, a ti también te tiene que ir mal. Vale, profe. Así que... Y de otros que miden, no me acuerdo cómo dijo el término que cuando los copiaba, pero de Nasdaq. Del Nasdaq, el QQQ. 3Q, ese es el ETF que sí más sigue al Nasdaq. Y hay uno que se llama, creo, algo con B corta, ¿o no? B corta, B corta, B corta, pues, o Vol. B corta, B corta, B corta. Uno No, siempre creo que era Vol. B corta o L, no estoy seguro. El VIX puede ser. Ese. El VIX, V corta y X, no sigue eso, sigue la volatilidad del Standard & Poor's 500. Entonces, en el fondo puede ser que
no, al principio del día invento, vale 14.000, al final del día vale 14.000, pero subió hasta 15.000, bajó a 13 y cerró en 14, es muy volátil dentro del día, el VIX va a haber aumentado. El VIX normalmente se usa para ver si el sentimiento de los inversionistas es que hay mucho riesgo implícito en el mercado o poco riesgo implícito en el mercado. Por eso que, fíjate, como en marzo así, ya como que el VIX se dispara en el gráfico, marzo de 2020. Pero después tiende a bajar, o en la crisis subprime también se tiende como a disparar, como en los periodos como muy tumultuosos, digamos, de la economía, el VIX sube y después cuando se tranquiliza baja. Ya, vale, profe. Y última pregunta, sorry. Si es Ujú. que el Eat Now es de un banco. Sí, del Itaú, del Banco Itaú. Eat Now, si tú googleas Eat Now IPSA, te va a aparecer del Banco Itaú Brasil, te sale Fondo Mutuo, ETF, Eat Now, S&P, IPSA, Única, y te sale todo. Y profe, Tú vas a la página y te van a mostrar, si quieres invertir en un fondo, te van a mostrar como el prospecto del fondo, como una cartola. Y ahí te va a aparecer una línea naranja de lo que hizo el IPSA y una línea ploma de lo que hizo el ETF, y va a ver que no siempre están pegadas, pero se parecen mucho con el tiempo. ya, me quedó demasiado claro. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Chau, Y chau. profe, cuando usted, si es que lo hace, como el Spider y eso, ¿en qué página lo hace? No me acuerdo cómo se llama. Boxer, algo así. Normalmente, cuando yo invierto en fondos mutuos, ahora estoy medio retirado, como que estoy moviendo toda criptos, porque está demasiado atractivo el mercado. Pero yo transaba con el Santander o transaba con el Vice. Así que una parte de mis fondos mutuos que me quedan todavía están con el Vice. Onda, no, Pero yo no invierto mucho en Estados Unidos, como que he llegado tarde siempre, entonces no. Le he metido más a Asia, a Latinoamérica emergente, sobre todo. Tuve uno de bonos de Latinoamérica emergente que daba 8% al año. Y dadas las rentabilidades que vimos, eso era súper bueno para hacer de bonos. Entonces, más o menos eso es. Mira, te voy a poner en el chat. Aquí está la página con el folleto del Eat Now. Del Eat Now. Y ahí va a ver el grafiquito. No, igual yo podría compartirlo, si ya estamos. Igual lo estaba viendo. Justo, eso. Te fijáis que hay una línea naranja, que es el Eat Now, y la línea ploma es el IPSA, y en algunos momentos el tiempo se desacopla un poco. No es perfecto, pero es porque la gracia de los ETF, a diferencia de otros fondos mutuos, es que el costo de administración es súper bajo. Porque los otros tú decís, rentó 10%, sí, pues me cobró 5%, entonces después quedaste súper mal. En cambio este rentó 7% quizás, pero te cobró 0,5%, entonces es distinto. Entonces, en especial, mira, este parece que era la página del Itaú en Brasil. Ah, pero acá abajo, mira. Esto es súper importante en fijarse y ahí buscar diferentes proveedores. Por ejemplo, Fintual lo está haciendo súper bien en términos de costo de administración, si quiere algún fondo mutuo. Ahí dice cuánto es el máximo, cuánto paga, y acá no sale, pero en los de Chile te sale el máximo de la industria y el promedio de la industria. Entonces, si tú decís, oye, este cobra 0,1 y la industria cobra 1, es súper barato de administrar. Entonces, en el fondo neto de la comisión te queda hartas lucas, eso es bueno. Bueno, profe, se pasó. No hay de qué. Que estés bien. Chao. Chau.